argentino. Mi nombre es Grit Kirsten Kolb, soy de la Universidad Nacional de Jujuy y soy becaria doctoral del CONICET, aquí en la Argentina. Voy a empezar a presentar mi trabajo. ¿Cuál fue mi idea? ¿Cuál es el tema de esta investigación que presento hoy? De manera muy en general, me preocupa, mi tema de investigación es el movimiento y la práctica de danzas brasileñas, en este caso, y afro-bolivianas, como articulación social en un espacio andino de la Argentina. En este caso, trabajé en la provincia de Salta, en el Valle del Lerma. Y aquí lo que presento hoy es una extensión de mi trabajo que vengo haciendo hace muchos años, establece vínculos con trabajos teóricos y artísticos de Katherine Dunham, una antropóloga, artista y educadora que voy a explicar un poco enseguida en mi exposición. Mi hipótesis de trabajo es que los actores sociales en América del Sur se articulan a través de los movimientos corporales y la danza como comunicación no verbal. En este contexto, especialmente las mujeres buscan estos movimientos afro-latinoamericanos para potenciar y articular deseos, emociones, así como también conflictos y preocupaciones, reflejando la situación social de su sociedad. O sea, no son cuestiones solamente de hacerlo por hacer, sino podemos encontrar unos sentidos también más profundos. Trabajo de este marco teórico de la etnometodología de Garfinkel, que es justamente tal agencia también a las actividades, a las acciones de las personas, encontrar sentido en sus acciones. Trabajo sobre todo con teoría de performance de Schechner, esa articulación, ¿no?, reiterada, que cada vez que la gente hace una performance que puede ser artística o no artística, pueden ser cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Aquí vemos, yo analizo desde esas teorías de performance. Y la antropología de la danza de Katherine Dunham, que tiene unos enfoques muy tempranas, que trabajó de antropología de la danza en un momento cuando en realidad nadie teóricamente se preocupaba mucho en la antropología cómo podemos estudiar la danza. En este marco metodológico tengo que destacar la autoetnografía y la etnografía como práctica reflexiva. ¿Por qué? Porque autoetnografía, porque yo soy participante de estas mujeres danzantes en esa región donde vivo, en el Valle del Lerma, en Salta, y he trabajado mucho reflexionando sobre qué significa mi participación, cuál es mi rol en esa actividad conjunta, en esa articulación conjunta, y eso que cada vez que trabajo con esas mujeres, también reflexiono yo desde mi posición ahora en la academia, que hace muchos años atrás, que solamente formaba parte de estos grupos de baile, que ha cambiado también mi rol a través de estos años y que cada vez me hacen reflexionar también sobre esas cuestiones, ¿no?, de nuestra participación académica en esas prácticas cotidianas populares. También como técnica utilizo, llamamos participación observante, porque mayormente yo participo, no solamente soy el observador participante. Trabajo mucho con entrevistas y lo que se llama performance ethnography, que sería organizar también yo pequeñas actividades de danza que después resulta en una reflexión conjunta, reflexión a partir de esas performances, y esa información utilizo en mi trabajo, porque para mí creo que es muy importante, ¿no?, empezar a construir ese conocimiento en conjunto. Por eso mi participación
y que cada vez que participo en algún baile, que puede ser un baile en el carnaval, un baile en alguna fiesta popular en los pueblos aquí, que tenemos muchos, eh, yo misma detecto esa cuestión de cada vez es diferente, cada vez que bailamos, que nos conectamos con alguien en el baile, encontramos mil formas de percibir y de encontrar sentido, sentimiento, lo que sea, y que yo siento, y eso es un trabajo que no tiene fin, no, yo trabajo, voy y casi siempre participando en algún baile, yo me doy cuenta que cada vez es diferente. Y eso también me sirve como herramienta en la cuestión teórica de la danza, de trabajar danzas, ¿no? Que no, me doy cuenta cómo suceden esas danzas, esas performances, y siempre son diferentes, ¿no? Igual un poco en esa línea de Schechner que dice, es una, cada vez suceden esas performances y siempre son diferentes. Y como dice un dicho, nadie nos puede quitar lo bailado. Son cuestiones que suceden en el acto. Son cuestiones que suceden y eso, en mi caso, entra en ese registro de investigación, pero sería muy difícil que alguien lo registre si no tuviera esa participación constante, ¿no? Por eso esa mi ir y venir, ¿no? Desde la autoetnografía y de mi propia participación. En cuanto a la antropóloga Katherine Dunham, que en este caso quería recuperar un poco su trabajo teórico, que es muy poco conocido en la antropología, o igual como mayormente son trabajos en inglés que hay, en el habla español no hay demasiado escrito. Katherine Dunham, una antropóloga, bailarina y educadora, que justamente hacía eso, ¿no? Te combina, hizo una formación formal en la Universidad de Chicago en antropología, también una bailarina conocida, en algún momento más conocida como artista que antropóloga, pero tiene una tesis de 1947, The Dances of Haiti, donde trataba de buscar explicaciones teóricas, ¿no? Trabajar la danza que observa en Haití, explicar la danza a partir de diferentes funciones. Bueno, es bastante funcionalista el trabajo, pero lo que a mí me llamó la atención, cómo intentaba en ese momento de decir, bueno, la danza también hay que estudiarla, ¿no? De manera teórica, ¿no? Para ella la danza es una noción rítmica individual o en grupo para diferentes propósitos. Ahora bien, yo en el principio estaba hablando de las danzas brasileñas, afro-bolivianas, bolivianas, que estoy tratando aquí. Nosotros nos encontramos en el noroeste argentino, en la provincia de Salta. Si pueden ver aquí, es esa parte, ¿no? Tenemos este límite con Bolivia y Chile. Y la provincia de Salta, yo particularmente trabajo aquí en esa región que se llama Valle de Lerma, ¿no? Que es una zona ya preandina, porque de aquí tenemos ya a la vista la precordillera de los Andes. Es una población diversa, ¿no? Población local, pero también hubo mucha influencia de migraciones de diversos espacios andinos, de diferentes países, también inmigración europea. Entonces hay una diversidad de personas. ¿Por qué utilizo los términos brasileñas y afro-bolivianas? Afro-bolivianas porque se tratan de bailes como samba, axé, funk, que son bailes populares de Brasil, y en el caso de Bolivia, de lo que se llama danza afro-boliviana, aquí se baila mucho tinco, una danza del altiplano, y la saya caporal.
En realidad esas dos danzas se llaman hoy danzas mestizo-urbanas porque no son danzas tradicionales, sino son creaciones. La saya, hay una pequeña derivación. La saya es una danza afro, sí, afro-yungueño, con estas raíces de ese lado de Bolivia, con la población afro en Bolivia. Y saya caporal es una nueva construcción que tiene rasgos diversos. Eso nada más ya voy aclarando un poco más adelante, porque ahí hay una cuestión de los términos, ¿no? Del nacionalismo, de buscar, normalmente sí buscamos esas cuestiones que yo también tengo mis dudas de usarlos, ¿no? De esa idea de nación, de Brasil, Bolivia, ¿no? En realidad que como bien dice Kruszyński, ¿no? Estos bailes fueron parte de las seculares dinámicas mestizas surgidas con la conquista occidental, y hoy tenemos esos nombres de naciones, pero en realidad todos estos bailes podemos tal vez mejor mencionar danzas americanas, ¿no? En ese trabajo primero hice lo siguiente, como ven aquí las imágenes, las categorías que establece Katherine Dunham, que son esas funciones que les detecta como 4 funciones en las danzas, y ahí lo traspasé a mi caso de estudio, así como de diversión. Aquí vemos una imagen, estoy yo y las compañeras, el vecino de origen afro-brasileño que enseña y que organiza esa cuestión de las danzas brasileñas aquí en la región, diversión, ¿no? Esa función. Otra función para Katherine Dunham es la liberación y creación de tensión emocional y física. Aquí una imagen de los bailarines de Tingo en la fiesta de Virgen de Copacabana. Otra función, la cohesión social, carnaval. Aquí vemos las bailarinas de saya caporal en el carnaval de la calle, en La Silleta, en el pueblo cerca donde yo resido actualmente. Y la cuarta función, exhibición de habilidad individual o grupal. Y ahí vemos una performance de samba en un escenario en la ciudad. Y como ven, aquí también estos bailes pueden suceder en un espacio público, en un espacio de fiesta, puede ser en un escenario, y es justamente lo que a mí me llevó a pensar en esa cuestión de Katherine Dunham, porque ella bailaba en espacios, en teatros importantes, show en Broadway, pero también bailaba en clubes nocturnos, en diferentes espacios, y para ella la danza era justamente eso, una cuestión muy humana, es lo más humano que tenemos, ¿no? De movernos, y esa sensualidad y sexualidad que está vinculada al baile, es para ella lo más natural, ¿no? Eso es lo que demuestra también nuestra vida, porque ahí vamos a ver ya después en mi última parte, justamente esa cuestión que encontré, ¿no? en la exposición del cuerpo y de la sensualidad. Y eso trabajé con las entrevistas de las mismas mujeres, aquí las mujeres locales, que los términos más que destacaron cuando uno pregunta, hace pequeñas encuestas o entrevistas, ¿no? Una, sí, libertad, la danza para ellas es una libertad, ¿no? Pero también hay una dirección que me di cuenta, ¿no? Usando vocabulario como sensualidad, sexualidad, lo erótico, movimientos fáciles, placer y diversión, ¿no? Entonces como algo que le sale
como dice Catherine Dunham, es algo parte de nuestra vida, ¿no? Y la sexualidad, lo erótico también forma parte de nuestra vida. Y aquí tengo unas pequeñas partes de los testimonios, ¿no? Que dice una mujer: me gustan los ritmos brasileños, ritmos andinos y la samba argentina, porque son ritmos para expresar sensualidad, expresar el carisma de la mujer, la sensualidad de la mujer. Esto es lo que busco expresar en el baile. También encontramos esas cuestiones de la búsqueda de realización personal, y también cuestiones críticas, ¿no? Que están vinculadas a la situación que también tenemos aquí en el noroeste argentino, una situación de dominación patriarcal, violencia de género, una de las tasas más altas de femicidio en el país. La mujer tiene su libertad. La mujer no es solamente para criar un hijo y estar en la casa. Ella también tiene que salir un momento, aunque sea bailar sanamente, no disponiendo su vida al riesgo de todo. Y esta participante se refiere a eso de violencia de género, que trabajé en otros trabajos anteriores, que justamente eso sí también tiene una vinculación, ¿no? Con su expresión de querer expresarse, pero también experimentar esa violencia. En cuanto a esa memoria corporal africana, porque justamente esas mujeres que son argentinas en su documento, pero sienten esa conexión que en realidad es superflua, esa nacionalidad, poner los rótulos, ¿no? Como dice esa bailarina, es inexplicable, pero me sale algo de adentro. Aunque soy argentina, salteña nata, tengo familiares que son de Bolivia. Cuando bailo los ritmos brasileños o saya caporal, me sale de adentro. Entonces, vemos que los actores sociales en realidad ya entendieron, ¿no? Todo esa cuestión de... hay una confluencia de diferentes ritmos. Esa también misma mujer comentaba que sí, ve esa conexión entre samba brasileña, danzas de Brasil, con esa influencia de los esclavos africanos, que también reconoció esa misma cuestión en la saya, que sabe que por ahí son esas cuestiones que se sobreponen, que no tienen que ver con la nacionalidad, ¿no? Finalmente, lo que hice para concluir mi trabajo es un montaje. Hice lo que quería hacer, toma Catherine Dunham por un lado y las mujeres del Valle del Lerma por el otro lado, que es un trabajo de montaje en un sentido de Bakhtin, ¿no? Y la heteroclasia que deja hablar esos actores sociales. No puse demasiadas explicaciones, sino para que cada uno pueda ver las imágenes y de comparar las imágenes, deja hablar justamente también las diferentes voces, permitir diferentes voces y tener en cuenta la sociología de imagen de Silvia Rivera Cusicanqui, que de todos modos encontramos en el espacio andino siempre una tradición en la expresión corporal y esa articulación, ¿no? Visual. Entonces deja hablar, en este caso, las imágenes para entender de qué se trata, ¿no? Entonces yo hice cuatro montajes. Aquí vemos el primero, perdón, vemos lo que puse como título, las mujeres mostrando piernas, que vemos Catherine Dunham, y que vemos las mujeres en la fiesta Virgen de Copacabana. El juego vestuario, cuerpo vestuario, también aquí las dos imágenes. El tercer montaje, cuerpos sensuales, el juego entre lo masculino y femenino. La Catherine Dunham con 3 bailarines, y aquí el bailarín brasileño con 3 mujeres. Y
carnaval de emociones, la conexión entre hombre y mujer en la performance. Entonces, yo creo que aquí las danzas que analicé, que pueden ver un poco más extenso en el trabajo escrito, muestran que las danzas populares en América Latina reflejan las experiencias culturales y esas se comparten a través de estos movimientos atlánticos, ¿no? Que llamamos, porque esos movimientos atlánticos que incluyen culturas africanas, amerindias, caribeñas y europeas. Detecté que el poder de lo erótico que constituye la fuente del poder performativo dentro y fuera del escenario, así como lo entendió Katherine Dunham, quien bailó en diferentes escenarios, en bailes populares, y ella también bailó diversos ritmos latinoamericanos, o sea, no solamente lo que sabe de su cultura como mujer afroamericana, también vino, estudió bailes de diferentes lugares de América. Y las mujeres se empoderan de sus cuerpos en un contexto local de control, violencia y dominación, pero buscan también su forma de expresarse, expresar tal vez también conflictos, pero también quieren ser mujeres, quieren expresar esa sensualidad. Entonces concluyo que el cuerpo en movimiento es la herramienta, un poder que no se puede controlar o dominar ni social, estatal o históricamente. En el siglo XVIII, en los trópicos, se castigaron con azotes los así llamados bailes de negros con tambores. En el presente, a menudo al reggaetón, funk carioca y saya caporal se los azota con la diatriba de que son vulgares, bailes de clase baja o gente de Bolivia. Sin embargo, seguimos bailando. Es un poco mi mensaje también en cuanto al trabajo académico, que a veces justamente por esa exposición corporal, por esas cuestiones de sexualidad, sensualidad, no se tome tanto en cuenta, ¿no? No es solamente, como leí en muchos trabajos, que a veces se interpreta como fomentar el comportamiento sexista, ¿no? Que de esa exposición del cuerpo, por ejemplo, en la saya caporal o en la samba o el vestuario, que eso no es tan simple, ¿no? No es solamente que el actor social se deja seducir por una cuestión de publicidad o del cuerpo, sino hay otros aspectos que podemos tener en cuenta. Finalmente, debo agradecer aquí ese trabajo, ese trabajo sobre Katherine Dunham fue gracias a una beca que obtuve el año pasado para trabajar en el archivo de la Universidad de Florida. Y bueno, muchas gracias por su atención, y eso por mi parte termino mi exposición. Voy a quitar el... A ver. ¿Cómo ahora? No sé cómo hacer para quitarme la pantalla. Arriba tienes stop screen. Arriba. Ajá. Arriba. Ah. De verdad dijiste stop sharing. Ahí está. A ver, encontré. Bien. Bueno. Entonces, pasamos entonces a la presentación de Erika. Hola, buenos días, gracias por estar aquí a esta hora. Mi nombre es Erika Everdia, soy de la Universidad de Missouri, en el departamento de Romance Languages. Mi especialidad es estudios andinos, y así que esta es una invitación para pues una primera
aproximación, una excusa para trabajar la contribución cultural afroperuana. No sé si, Grit, me estás viendo en la pantalla ahorita o... Sí, te veo, sí. Bien, entonces voy a hacer también un share con PowerPoint que voy a presentar. Aquí está. Entonces, voy a hablar hoy día de un zapateador legendario que se llama Amador Bayumbrosio. Nace en el año 1933 y muere el 2009. Esta foto que vemos aquí, ¿la ven? O... Sí. ¿Sí? ¿La Sí. ves? Ok. Bueno, entonces quiero decir que pues esta foto es una sección de la imagen de sus hijos en la provincia de Chincha, de donde él es originario. Y voy a empezar con una cita también de uno de sus hijos que vive ya en Lima hace mucho tiempo, muy famoso él también, que se llama Chevo Bayumbrosio, y pues con eso empiezo la ponencia de hoy, que he titulado Zapateo del Polvo, los 2000 pasos de Amador, patriarca del Chincha familiar. Somos un país, no un color. Somos descendientes de San Martín de Porras y aprendamos a vivir en paz y armonía. Peruanos descendientes de africanos que se discriminan unos a otros, justificándose con objetivos que son un misterio para la sociedad. Cierro cita. La primera noticia sobre Amador Bayumbrosio empieza después de que mi madre me advirtiera sobre una película genial sobre el Perú en el 2011. En esos tiempos yo hacía mi tesis sobre el Andino y Arguedas y artistas migrantes quechahablantes famosos en la capital de Lima. Para mí todo era andino y cholo, pero ella, migrante andina, me animó a ver que había más, como también mi asesor de tesis me lo había notado sobre la población afroperuana. Sigo siendo Cachcalirajmi, película de Javier Corcuera, hijo del famoso poeta Arturo Corcuera, había logrado reunir la música del Perú en un solo filme. Había recorrido la Amazonia, la sierra y la costa. Todo había entrado, como cuando Arguedas evocaba al país de todas las sangres. Pues bien, mi pista era Máximo Damián, me disculpo por mencionar tantos nombres, el violinista de Arguedas, descubierto por él y vuelto famoso por a su tierra, de Lima a Ayacucho, en la Sierra Sur. Pero antes de llegar a Ayacucho, él iba a hacer un stop en Chincha, Ica, departamento de la costa del desierto sureño, concretamente en el distrito del Carmen. ¿Por qué? Para tocar en una romería de la familia Bayumbrosio. Iba a rendir un tributo con su violín al patriarca recientemente fallecido, Amador Bayumbrosio, el año 2009. De ahí que surge el título de esta ponencia, Los 2000 pasos de Amador. Dos filas de peruanos negros, zapateadores de la familia Bayumbrosio, casi todo el pueblo, avanzan cantando al ritmo en trance de un violín andino que va al centro como una válvula corporal, como un corazón. Van al cementerio de concreto del desierto costeño a danzar en el polvo frente al patriarca como una ofrenda. El patriarca, por extensión metonímica, es el padre de Chincha, como lugar mítico de la negritud en el imaginario social. Cada vez que en Perú se quiere referir a una persona de raza negra, se dice es de Chincha o es chinchano, chinchana. Cuando llegan a Estados Unidos, los cholos peruanos, también esto funciona como una clave para no mencionar la palabra negro o negra. Desde mi experiencia, la vez que estuve en Chincha fue para el Año Nuevo 1996.
La fama del baile, del festejo, es nacional. Las mujeres danzantes, innatas y profesionales visten mínimas prendas y se trata de un arte asociado a la sensualidad de ascendencia africana. En algún momento, también dentro del imaginario, la parte artística se va perdiendo de vista y el aspecto erótico surgiendo como emblema de este grupo cultural. Lo cierto es que por la geografía del territorio chinchano se favorece el cultivo de viñedos y del vino y de la danza. Surge también la idea de lo que significa estar en Chincha Familia, desde la visión idílica y turística de peruanos y extranjeros. Y así, siempre que se festeja en relación con la cultura afroperuana en los medios como parte de la cultura popular, se dice vamos pa' Chincha Familia. Leyendo sobre Amador Vallebrosio me encontré con que el autor de la frase era él. La inventó para atraer a los turistas a que visiten el verano negro en el Carmen. Como parte de nuestra composición étnica nacional, la herencia negra en el Perú está insertada en cada uno de nosotros más allá de lo que nos podemos imaginar. Ricardo Palma, autor de las tradiciones peruanas, que recupera historias coloniales y del inicio de la República, dejó la frase: en el Perú el que no tiene de inga tiene de matinga. Pues el mismo Palma, y por él corría razas negras. La que hoy les habla, por supuesto, tiene herencia india y negra de peruana. En el país existen celebridades afroperuanas en artes, sobre todo en la música, el baile y en los deportes como el fútbol. Para las artes mencionaré dos muy famosos de otra familia afroperuana ícono, los Santa Cruz. Victoria Santa Cruz, famosa performer, sigue inspirando a la modernidad con su Me gritaron negra, negra soy y qué, y el famoso decimero Nicomedes Santa Cruz. Una décima muy clásica suya es La Escuelita. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. En la ciudad, los distritos asociados a la población negra son Barrios Altos de Lima o los Barracones del Callao, ambos antiguos distritos del centro considerados como zonas de peligro en el imaginario social. El escritor limeño Julio Ramón Ribeiro coge la frase que rodea la leyenda del afroperuano cuando describe a una joven bella pero de color modesto, para transmitir la dolorosa grieta que separa a las clases sociales en el Perú, a pesar de que el pueblo está casi todo compuesto de estos colores. Amador Vallebrosio, del departamento de Ica, a 200 kilómetros al sur de Lima, de la provincia de Chincha, asociada a los viñedos y algodonales del distrito del Carmen, reducto cultural afroamericano, a diferencia del negro de la ciudad, nos remonta al escenario de las haciendas de la costa, las viñas y el festival. En la medida que hay una distancia con la atmósfera del lumpen en los barrios marginales de la ciudad, la imagen de Amador nos transporta al terreno idílico del campo y, por extensión, la pobreza. Si bien históricamente la esclavitud de la población negra se dio tanto en el campo como en la urbe, en esta última el individuo afroperuano residía con la población blanca con la que permanentemente se identificaba. Y desde el proyecto de la conquista, la población negra fue siempre vista más como aliada frente al indio rebelde que no sabía de formas occidentales. Pero en la película se nos muestra otra realidad desde el rescate de la música, de donde se ve más bien la comunicación que existe interracial del pueblo plebeyo. El violinista de los Vallebrosio es un indio, Don Maxi, el mismo que tocó para el indio blanco Arguedas. De que la unión se dio entre ambos grupos deja constancia el término sambo, mezcla de negro e india, y una cita de uno de los hijos de Amador que dice: en aquella época era todo un lío que un oscuro de piel sea casado con una blanca serrana zambacuina, lo cual refiere sobre los orígenes de Amador en la sierra del Perú, pues su padre hablaba quechua y servía de intérprete entre ellos y los hacendados y el pueblo.
con lo cual se convierte en una excepción a la regla en cuanto a la tradicional antipatía entre negro e indio. Amador Valumbrosio, el niño zapateador. Irónico porque acá en la foto estamos viendo que casi todos los niños van descalzos. Tiene un origen casi mítico. Siendo uno de los 11 hijos de Basilio Valumbrosio, se accidentó a la edad de 4 años. Cuenta Cheo Valumbrosio, hijo, que Amador, cito, fue ungido con los sacramentos, bautizado con agua, sal e incienso. Isabel lo entregó al niño Dios, rey de los pastores, y si vivía aquel, tendría que cumplir en retribución la promesa hecha por su madre de zapatear y llevar la tradición de su pueblo a todas partes. Así Amador creyó en lo que hacía desde chico, zapatear para Dios y para los niños del pueblo. Cierro cita. Cuando Amador se hace padre de familia, llega a tener 15 hijos, simbolizando la fertilidad de la danza ritual. Se cuenta que a cada hijo le untó los pies con aceite, agua y sal y les dio un compás de vida. Les enseñó como escuela el campo y el respeto a la vida y a la lampa, es decir, al trabajo en honor a las faenas duras de los antepasados. Amador se convertirá con el tiempo en una leyenda que vivió sin riqueza, siendo indio negro por sus ancestros en la ruta de Chincha Alta, en Carmen, donde llegaban los migrantes andinos temporales para la siembra y la cosecha. Refiere Amador Valumbrosio: yo nunca he sido peón de nadie. De profesión albañil, obtiene el respeto del pueblo que le apoda con el nombre que le dan al bloque de barro para construir, al que llaman champas. Amador era Champita, cuya antigua casa no se derrumbó con el terremoto del 2007 que destrozó Ica. También el zapateador eterno del Carmen dice, cito, me hicieron jurar que tenía que estar tocando y acompañando a la tradición de la Virgen del Carmen hasta Huanicado, o sea, muerto. Tocaba también el violín y el cajón. La danza ritual a la que fue entregado fue el atajo de negritos, que es la que vemos en la película. Luego al final mostraré un pequeño corto. Y como lo predijo, tal parece que sigue bailando Amador aún muerto en el cuerpo fabulado de su descendencia, pues se trata de una danza que engendra. Asumido su cargo de caporal para las fiestas, Amador parece ofrecer a su familia entera a un sacrificio metafórico o como espacio mítico. El atajo de negritos describe casi completamente la escena de Sigo Siendo, en la que el pueblo entero se reúne para la romería a Champita Amador. Sobre el atajo de negritos encontré que consiste en un grupo de personas que salen a bailar al Niño Dios el 24 de diciembre, la noche de la Navidad, y son 24 danzas. De origen colonial, refiere la evangelización cristiana a los pobladores andinos y africanos esclavizados. Es una tradición celebrada en diversas partes del país. En el Valle de Chincha, en el distrito del Carmen, hay evidencia de atajo de negritos desde su creación y se mantiene por familias que conservan la tradición. Una de ellas es la Valumbrosio. Se transmite como representación de la identidad y como performance de una memoria histórica de generación en generación. Al hablar de un cuerpo tótem, vemos que el cuerpo del patriarca se articula simbólicamente de cada uno de los danzantes que forman un organismo ritual. Pasamos a la segunda. Aquí vemos a Amador Valumbrosio junto con el violinista José Lunita. Retornando con el tema del atajo de los negritos, entendemos que cumple una sincronía específica. Exhiben una vestimenta, una instrumentación y una coreografía. Los elementos son chicotillos, que es un chicote de soga que se lleva en la mano izquierda y que se sostiene por la punta de la derecha. Llevan cintas de colores y cascabeles, se van sacudiendo al mismo tiempo que las campanas, llevando el compás de la danza. Hay una banda roja también o azul colocada en diagonal sobre el cuerpo
una cinta ancha de unos 10 centímetros adornada con lentejuelas, cintas y espejos. Acá se puede ver la influencia andina del gansaje de tijeras andino. Puede haber también una contrabanda. Hay una campanilla como la de sacristán, se lleva en la mano derecha y se sacude constantemente. Cascabeles también hay en los tobillos y un camisulín o cualquier camisa clara. Los instrumentos que intervienen son el violín, voces cantadas por todos los pastores, campanas, cascabeles que adornan el chicotillo y el zapateo considerado como instrumento de percusión dentro de la danza, debido al papel que cumple su sonido como parte de la música. El violín se usa adornando el arco con cintas rojas y blancas. Se afina un tono o un tono y medio por debajo de la afinación europea habitual, porque con la afinación habitual los cantantes tendrían que tratar de alcanzar tonos demasiado altos. Las campanillas sirven para también ir con el marco del compás de la danza. Ahora, una de las partes más interesantes es el contrapunto, en el que los zapateadores de distintos atajos compiten para definir quién de ellos es el más hábil y resistente. El ganador se determina por aplauso de los espectadores o por decisión de un juez nombrado por los danzantes. La fecha clásica para el contrapunto del zapateo es el 6 de enero, cuando los atajos de distintos pueblos compiten, llegan a homenajear también a la beata Melchorita. Cada uno de estos pasos básicos se llama pasada y existen algunas figuras más espectaculares que otras, como son la vuelta del reloj, 3 caídas de lao, salto mortal con redoble, doble salto mortal con redoble, lo que también me recordó la figura acrobática de los danzajes. En el trabajo y en el baile hay una fuerte comunión con la vida andina, y así como la experiencia de los migrantes andinos en la ciudad es adversa, también lo será el testimonio afroperuano de Cheo Bayumbrosio, hijo de Amador en Lima, a quien voy a volver a citar por última vez. Dice, los que llegaban a mi pueblo con aire de grandes, se refiere a familiares, se lucían en la fiesta de la Virgen del Carmen, y cuando yo fui a Lima aprendí que ellos sobrevivían dentro de sus etnias en músicas de grupos afroperuanos. El arte es en mi familia un sello. Las mujeres bailan y los hombres tocan y zapatean. Luego, con un rumbo nuevo, declara: hay quienes quieren tenernos a los Bayumbrosio o al negro peruano, no como un aporte cultural, sino como una presencia negra centenaria. Eso ya pasó. Los negros en el Perú somos negros, gracias a Dios. Tenemos mezclas en nuestra sangre. No somos cimarrones, no somos. Hola, no sé qué pasó, que se congeló la pantalla de Erika. Parece que se desconectó. Y lo que voy a hacer es mostrar el video de... Lo que voy a hacer es mostrar el video de Amador en un momento, entonces voy a mostrar el video sobre el corto de la película. Cuando zapateaba Amador, la tierra temblaba vivo. Muy
Santiago de Maduro. Muy buen zapateador y muy buen amigo.
gracias a Erika por compartir su presentación, también el video, muy interesante. Ahora la dinámica va a ser la siguiente. Ahí tenemos un invitado, un comentarista que va brevemente ahora a comentar nuestros trabajos. Ahí hemos quedado las dos. Y después vamos a abrir, ya hay preguntas del público en el chat. Vamos a abrir después la ronda de preguntas y de discusión. Ahora invito al doctor Enrique Normando Cruz de la Universidad Nacional de Jujuy, investigado de CONICET, es historiador y ha trabajado también estos temas afro-latinoamericanos, que le voy a pasar la pantalla así. Ya. ¿Qué tal? Buen día, doctora Herbias, Magíster Colch. Gracias por la invitación. Siempre comentar una ponencia o unas ponencias es un trabajo arduo, pero placentero, porque bueno, uno, más en mi caso que soy historiador, aprende, ¿no?, cosas que no sabía y nos invita, creo yo, a los que no estamos en la disciplina a aplicar otras herramientas, ¿no? Y la herramienta que inevitablemente aplicamos es nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia cotidiana. Así que va a ser lo que voy a hacer tanto en la ponencia del GRIT que pude leer, como que, bueno, GRIT también me indicó que si quería hacer algunos comentarios a la ponencia de Erika, me voy a tomar el atrevimiento de un par de comentarios también hacer. Bueno, en primer lugar, en la exposición de GRIT estaba claro que en su ponencia la técnica del montaje ya la toma de Walter Benjamin, no la toma de Bakhtin. Vos dijiste en tu exposición que la tomaste de Bakhtin, pero bueno, tal vez es un error que se parecen las dos palabras, es como Bakhtin y Benjamin, ¿no? Pero bueno, eso nada más para que queden claro para el auditorio que en su ponencia ella claramente toma la técnica del planteo de Walter Benjamin, que no conozco, ¿no? Más allá de que todos lo citan y lo usan, pero bueno, debe ser alguien importante. Para especificar una cuestión que me llama la atención, ¿sí?, en la ponencia del placer del movimiento, la dinoafricanidad en las danzas populares del NOA de GRIT, es su planteo inicial, ¿no?, en la introducción, y que concluye, ¿no?, esta cuestión de que el cuerpo crea y recrea la dinámica social que es escenificada en una performance, el locus del control, el cuerpo locus del control y sucesos históricos, y que de alguna manera es lo que explica la alta tasa de femicidio en la región, en esta región del norte argentino. Al respecto, en nosotros, creo que más aún si se aplica técnicas como la que aplica GRIT, hay que empezar a hablar en un nosotros, ¿no?, de sectores populares, ¿sí? O somos de los sectores populares o no somos de los sectores populares. Y si somos de los sectores populares, bueno, decirlo, ¿no? Entonces, empezar a armar un discurso que nos haga partícipes, ¿no? Más aún cuando queda muy bien y políticamente correcto decir que uno es del pueblo, ¿sí? Nadie, hasta hace poco tiempo, nadie decía, me refiero a los últimos 50 años, yo soy de la élite, ¿no? A comienzo del siglo sí, a comienzo del siglo XX sí se decía, quedaba muy bien. Entonces esto, ¿no?, de empezar a jugar de una forma más atrevida en el discurso científico y de dejar de hablar de los sectores populares y después decir yo pertenezco a los sectores populares y directamente empezar a hablar de un nosotros en el discurso, ¿no?, escrito. Entonces creo que hay una profundidad histórica que muy bien lo reconoce GRIT, no la explicita en la ponencia, esta cuestión de por qué estas altas tasas de femicidio en el noroeste argentino, ¿sí? Creo que se explican de que hay una profundidad histórica en esto, ¿no? Hay un monopolio de la violencia que fue muy disputado en la sociedad patriarcal colonial, ¿sí? Yo lo abordé en un pequeño artículo publicado en Perú, en Revista Andina, y es acerca de que los sectores populares
¿sí? Estas mujeres de los sectores populares disputaron con mucho éxito la violencia y el poder patriarcal. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Y bueno, porque no tenían padres. Eran hijas sin padres, ¿sí? Como toda persona de los sectores populares, no tenían padres. Claro, en una sociedad patriarcal, obviamente, el padre se necesita. Pero ellos lo elegían. Elegían al padre que querían tener. Fuera un amante, fuera un marido, fuera un hermano. Elección que no tenían los de los sectores, las mujeres de los sectores patricios. Entonces me pregunto, ¿no? Porque obviamente tu planteo es acerca de la violencia femenina, el género, la disputa, la feminidad en la actualidad, ¿no? En la actualidad, ¿no habrá una línea de continuidad entre esa resistencia exitosa o esa acción exitosa ante el poder patriarcal de las mujeres de los sectores populares y las actuales mujeres de los sectores populares? Lo que concretamente digo, y es políticamente muy incorrecto decirlo, pero bueno, como nadie nos escucha o no muchos nos escuchan, este poder en relación a esta capacidad de los sectores femeninos actuales de resistir al poder no será una continuidad histórica de la misma resistencia exitosa de los sectores populares del periodo colonial, a tal punto que es tan exitosa esa disputa del monopolio de la violencia que provocan la violencia. O sea, los altos índices de violencia masculina no son porque los hombres son particularmente más violentos que las mujeres, sino porque estas mujeres de los sectores populares de esta región de la Argentina, del noreste argentino, son violentamente exitosas. O sea, en ese sentido digo, provocan, ¿no? Entre comillas, no estoy legitimando, sino digo, hay altos índices en esta región porque estas mujeres de los sectores populares tienen la capacidad de resistencia violenta respecto de ese patriarcalismo, ¿no? Esa es una reflexión central que quería compartir respecto de tu ponencia. Después, algo más. No queda muy en claro en la ponencia, sí en la exposición quedó más en claro, porque no usaste el término o, usaste y, vos hablas de danza afro-boliviana y bolivianas en la exposición, en cambio en la ponencia hablas de danzas afro-bolivianas o bolivianas, ¿no? Pero porque obviamente se refiere como danza boliviana al tinku, ¿no? Y eso no está muy desarrollado en la ponencia, debería profundizarse un poco más, sobre todo cuando armas el montaje y utilizas una de las categorías de Duncan, de lo lúdico, y tomas una imagen del tinku, ¿no? Porque en realidad lo que sería necesario es, yo creo, evidenciar en lo lúdico, no sé, no revisé la bibliografía, pero por ejemplo, Huizinga, este historiador del comienzo del siglo XX, él plantea claramente que lo lúdico refiere al juego, refiere a la violencia y refiere al poder, ¿no? Y lo interesante sería, y que vengo pensando hace tiempo, es si lo sexual y lo sensual también tiene que ver con la violencia o no. Y en el tinku que está claramente evidenciado, eso es una danza de lucha, se lucha como en juego, ¿no? Se lucha como en juego, pero se lucha, pero se lucha. Después otra cuestión que había anotado y que quería destacar, no lo voy a encontrar, bueno, no tengo, no lo ubico rápidamente. Es acerca del dicho, el dicho. Como buen historiador, una de nuestras fuentes son los testimonios orales, ¿no? Ella lo cita, ¿no? Un dicho, creo que, no me acuerdo cómo dice en la ponencia, pero es el mismo dicho que tenemos nosotros, ¿no? Y dice, ¿quién te quita lo bailado? Yo me acuerdo hace muchos años cuando era juventud, cuando se dice acá, una vez, pero bien juventud, tenía 14, 15 años, una vez invité a una chica a bailar, ¿no? Y la fui a buscar. Entonces sale rápido y con el cabello mojado. Y me dice, bueno, vamos, me dice. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué? No, es que me escapé, me han prohibido salir a bailar, me dice mi mamá.
Y entonces yo medio así, conservador, tonto, le digo, ah, bueno, pero después no te va a retar, te va a pegar. Sí, ¿y quién me quita lo bailado? O sea, el dicho de quién me quita lo bailado es lúdico. Y es lúdico en ese triple o cuádruple sentido. ¿Sí? Es violencia. ¿No? Ella violentamente desafía a la autoridad de la madre con su cuerpo, ¿no? Porque sabía que le iban a pegar, ¿no? Era violenta también en que salir con el cabello mojado, ¿no? Es evidente. Era juego, ¿no? Ella jugaba con eso y era poder, ¿sí? Entonces, ese dicho no solamente debe invitarnos a pensar en la resistencia, también debe invitarnos a pensar ese dicho, ¿quién te quita lo bailado? En el juego del poder, lucha por el monopolio de la violencia, ¿sí? No solamente refiere el seguimos bailando, quién te quita lo bailado a la resistencia, sino también a la sumisión y a la integración. Y eso lo tomo para hacer un pequeño comentario de la presentación de Erika, ¿no? Creo que por ahí tiene razón Grit, de que los estudios de Dunham tal vez no hayan sido tan utilizados y tan citados por los estudios americanistas, porque bueno, se escribió en inglés y acá en América del Sur no hablamos inglés. Pero también indudablemente hay una cuestión de desarrollo de estudios, ¿no? y de reconocimiento socioestatal. Y es que, como bien lo plantea Erika, recientemente estamos descubriendo que somos negros, que tenemos negritud en nuestras sociedades, ¿no? Y eso lo hizo la sociedad americana y la sociedad argentina, que conozco un poco más, no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. ¿Sí? No hace mucho tiempo. Yo diría hace 20 años. Hace 20 años descubrimos que ser negro es bueno, ¿no? Y de que tenemos negritud en nuestra presencia, ¿no? Y sentirnos orgullosos de lo negros que somos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y los estudios sociales, como siempre, llegando atrás de lo que la sociedad reconoce, en los últimos 10 o 15 años descubren esa negritud y esa africanidad presente en nuestra realidad. Lo que creo, y es muy bueno el planteo de Erika, no lo afirma así, pero en la presentación me da a entender a mí, es que es muy saludable que a la par de reconocer la negritud o la africanidad en nuestra realidad americana, no lo hagamos desde la opción de que fue resistente y rebelde. Creo que sí, verdaderamente, con muy buena base documental o con muy buen registro etnográfico y sin el prejuicio de que automáticamente donde hay un negro hay resistencia y esclavitud, nos va a permitir concluir en los estudios así específicos, como el que ella hace, como el que está haciendo Grit y como el que yo hice históricamente, nos va a permitir concluir tal vez de una manera políticamente incorrecta, de que si lo afro y lo negro está presente en nuestra realidad americana, está presente porque lo estuvo de manera integrada. De manera integrada. ¿Sí? Me cito en un estudio que he terminado de hacer sobre el oficio de pregonero, un oficio negro, ¿sí? Un oficio negro en el periodo colonial, lo que encuentro es a una negritud integrada. No una negritud rebelde, porque el que era pregonero del cabildo recibía un pago, ¿sí? Y no pregonaba en bantú, ¿sí? O en lengua afro, ¿sí? Pregonaba en español, ¿sí? Con toda una performance española y de dominación. Claro, hay elementos afro, podríamos decir, de resistencia integrada, ¿no? Todo el movimiento, toda la presencia, el llenar acústicamente el espacio de la plaza, ¿no? No de un cuarto, claro, uno puede ser muy bueno orador en un cuarto, pero hay que hacerlo en una plaza, ¿sí? Entonces, eso me trae a colación la ponencia de Erika, ¿no? De que estos estudios específicos, con muy buenas fuentes y muy buenos registros, nos va a llevar a entender tal vez que lo negro, lo afro, está integrado
no está resistiendo y rebelándose continuamente. Finalmente, no entendí el planteo que dice Erika de que vio de que los zapateadores y los niños zapateadores estaban descalzos. Yo entiendo justamente que el zapateado es descalzo, no es calzado, ¿sí? ¿No? Entonces hay un juego ahí entre tratar de esforzarnos un poco más en ver lo popular, ¿no? Zapatear se zapatea descalzo. Bueno, si tenés zapatos, zapatea con zapato. Si tenés alpargatas, zapatea con alpargata. Si tenés hojota, zapatea con hojota. Pero el zapateo en sí es descalzo como concepto. ¿Sí? Sí. Pero bueno, eso es nada más de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Enrique Cruz por sus comentarios. Creo que en sí nos sirve tanto a mí como a Erika para reflexionar más, para desarrollar más nuestros trabajos. Quería aclarar una pequeña cosa que dijo al principio. Sí, la técnica de montaje que utilizo en la ponencia es de Walter Benjamin, ¿no? Esa forma de visualmente, en este caso, se utilizó mucho, bueno, Benjamin o también Eisenstein en su película a principios del siglo XX. Y lo que me refiero a Bakhtin es la interpretación o la idea detrás de este montaje, ¿no? De dejar hablar al actor lo que él detectó en las novelas de Dostoyevsky, donde detectó una forma de, sin intervenir como yo, como locutora, como investigadora, sino deja hablar a través de ese montaje, deja hablar estos actores sociales y, bueno, podemos después interpretarlo, pero en primer lugar visualizar en este caso por las imágenes y después deja actuar, ¿no? Las personas. Así que vamos a empezar entonces a contestar las preguntas, porque ya aquí veo que hay una pregunta que está escrito en el chat. Dice, ¿podrías hablar un poco más sobre la relación entre recuperar tradiciones e inventar nuevas en nuevos contextos con fines de liberación? Las bailarinas hablan de recuperar bailes tradicionales, están también inventando nuevas tradiciones. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la pregunta. Y en este caso, en realidad, no están articulando específicamente que quieren o recuperar tradiciones, porque en este caso eligen justamente danzas que no son consideradas tradicionales de la región. Aquí en el espacio andino, en el noroeste argentino, la tradición sería los bailes folclóricos argentinos, que sí, la gente también baila y se conocen, que se bailan en las fiestas. Aquí las mujeres eligen en realidad otro tipo de danza, eligen danzas, como dije, bueno, brasileñas, entre comillas, danzas populares modernas de origen de Brasil, o en esa cuestión de las danzas bolivianas, que hay ahora una movida de recuperar bailes como tinco, que también que mencioné, que son considerados como mestizos urbanos, bailes mestizos urbanos, porque hay una confluencia entre cuestiones de la saya afro-boliviana, pues, música andina, pasos y vestimenta más del altiplano. Esa danza en sí es una creación, la saya caporal ya es una
un invento en realidad, sí, de nuevos contextos. Pero las mujeres con las que yo trabajo, sí, me di cuenta que en realidad están buscando una forma de articularse, ¿no? En este caso, ritmos que a la vez sienten que, como dice una de las participantes, que me sale de adentro, ¿no? Como si en otra parte de la entrevista dice que yo creo que en mi vida anterior había sido brasileña, ¿no? Obviamente juegan mucho con este vocabulario del Estado-Nación, que estamos muy acostumbrados, ¿no? De decir, bueno, la samba brasileña, una construcción del Estado-Nación de Brasil como para identificar algún rasgo, ¿no? Se hace a través de las danzas, como lo mismo se hace en la Argentina, en las danzas folclóricas vinculadas al gaucho y son danzas que altamente contribuyeron a una identificación nacional. Pero en realidad lo que me dicen esas mujeres es que sienten esa amefricanidad desde adentro, que es algo que hace como, también dijo el doctor Cruz, esa cuestión histórica, ¿no? Que se ha traspasado a través de los cuerpos de la historia. Entonces, no creo que buscan exclusivamente de inventar algo nuevo, sino vivir, expresarse a través de lo que quedó plasmado en sus cuerpos, ¿no? Y nada que ver con atributos nacionalistas o nacionales, ¿no? Uno en la cueca, por ejemplo, que es una danza hoy considerada aquí danza folclórica, encontré en algunos textos una cuestión muy interesante. Se me cayó la sesión. Bien, aquí estoy de nuevo. Se me fue la conexión, creo. Lo que iba a decir de la cueca, ¿no? Por un lado está considerada como danza folclórica, también ha sido vinculado a lo europeo como introducción al baile de salón, pero al mismo tiempo se encontraron documentos donde los negros zafreros en Bolivia solían bailar cueca, ¿no? Como identificación, como expresión. Entonces, ahí en ese caso podemos ver eso, lo criollo, lo mestizo, amerindio, pero también está presente, ¿no? Puede ser la cueca una danza afro, porque justamente fue una danza que bailaron aquellos zafreros en la época colonial. Así vemos que las danzas nos demuestran esa relación que no es una cuestión tan para separar, para decir, bueno, es nuestra tradición, esto es nuestra danza. La cueca se baila en Chile, se baila en Argentina, se baila en Bolivia, se baila en Perú. Ahí notamos esa améfrica, ¿no? De que en realidad no es algo que podemos dividir o apropiarnos, digamos, nosotros, porque que incluye todos nuestros cuerpos. Bien, a ver, Raúl, el coordinador aquí de LASA, a ver, aquí veo, acá hay un comentario, pero es un comentario también que dice, la bailarina artista afro-peruana Victoria Santa Cruz estudió con Catherine Dunham en los años 70 en Estados Unidos y trajo su conocimiento sobre performance y afrocentrismo a Perú. Me pregunto si sus ideas llegaron también a los Bayo Ambrosio. En todo caso, en Perú, la idea de reivindicar el aspecto afrodescendiente estuvo presente entre intelectuales y artistas en Perú,
desde los años 70, no tanto como lo indígena, pero estuvo presente. Eso sería más bien una cuestión para Erika. Voy a comentar un poco esa intervención que me parece muy interesante porque es verdad. Ahora, yo no sé si esta formación que también ya se ve en Victoria Santa Cruz, de Estados Unidos, un empoderamiento y ya otra actitud frente a su mismo oficio dancístico y también sobre ideas de género, ¿no? Y de raza, por supuesto. Llega al grupo Bayumbrosio, ¿no? No, esto no lo podría decir, no lo podría saber en este momento, pero lo que siento es que de acuerdo a los testimonios de los hijos y su padre, ¿no? Hay más bien una suerte de resistencia, pero en el sentido de culturalmente abrazar un oficio muy tradicional que es parte del folclore regional, el atajo de negritos, que comparte con casi todas las familias de la región, ¿no? Estas formas tradicionales que continúan de generación en generación son compartidas por familias como clanes, ¿no? Entonces, el hecho de que también, digamos, en el caso de estas danzas, todas eran bailadas por bailarines masculinos, no ingresaron hasta, me parece, el año 90, que Bayumbrosio decide hacer un giro y permite el ingreso de mujeres danzantes dentro del atajo de negritos. Definitivamente no me parece que haya una comunicación y un entendimiento o una conciencia como la que tenía Victoria Santa Cruz en ese momento. Definitivamente sí, la comunicación entre la población negra y su contraparte blanca es mucho más íntima que la que se establece con lo indígena. Incluso en el año 70, el poeta César Calvo dedica todo un mini documental a la figura mítica de Bayumbrosio, Amador Bayumbrosio, evocando culturalmente y rescatando esa figura de patriarca, de la figura también de cierta nostalgia de la pobreza, ¿no? Que pues corresponde quizá a una época en que ideales políticos y posturas sociales iban más bien por un sector en comunión con ideas socialistas, ¿no? Muy a tono de los 70. Definitivamente lo indígena es mucho más reciente y bueno, y problematizando este concepto del indígena, en otra mesa también la tuvimos el día lunes, ¿no? Pues que aún resiste, ¿no? A través de los migrantes andinos, a través de un proceso de occidentalización, y aún seguimos hablando de los indígenas, ¿no? O de la participación indígena en la cultura, lo que me parece totalmente correcto el comentario y la observación de Horacio, ¿no? Ahora, en relación a el zapateo, pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El zapateo se hace descalzo y pues yo quizá, ¿no? En mi manera de aproximarme a estos individuos como figuras, ¿no? Rescatar esa esencialidad, ¿no? De surgir de la pobreza y sin embargo, ¿no? Poder tener ese acto del zapateo como danza simbólica, ¿no? De poder. Entonces, sí, genial. Gracias.
Sí, muy bien. Quería hacer un pequeño comentario, nada más, porque como también surgió esa cuestión de Catherine Dunham. Quisiera aclarar un poco más, tal vez, porque, bueno, Catherine Dunham sí fue antropóloga, ¿no? Y lamentablemente en lo que es la academia, el campo de la antropología, por ahí puede ser por su mentor, que bueno, fue Herskovits en su época, en la Universidad de Chicago, una mujer afrodescendiente que entró en un campo de antropología en aquel momento, en los años 30, 40, un campo dominado por lo masculino, lo de clase media blanco. Luego, lo que a mí siempre me llamó la atención, porque la antropología no quiere considerar estos trabajos, porque la tesis de Catherine Dunham también, la tesis de las danzas de Haití está traducida, fue traducida en México al español, se publicó en los años 50. La edición en francés tiene un prefacio de Claude Lévi-Strauss reconociendo su trabajo como antropóloga. Ahí creo que ahí hay una cuestión, ¿no? Que como ella aclara, también es artista, es bailarina, se presenta en los espectáculos, en grandes producciones, también hasta inclusive Broadway, algo que para la academia me parece ser como un choque, ¿no? Como decir, bueno, un académico tiene que trabajar en la academia y tiene que hacer el trabajo teórico, no puede ser al mismo tiempo una mujer de un show, ¿no? Entonces, y ella desafió con todos sus esfuerzos también de enseñar a otros bailarines, a alumnos, y combinar lo que es la enseñanza en danza y lo que es la antropología de la cultura, de tener una formación completa también para un bailarín. Y yo el año pasado, cuando estuve en Nueva York, yo fui a tomar clase hasta inclusive con un viejo alumno de Catherine Dunham que dicta la técnica, que ella desarrolla una propia técnica de danza. Fui a tomar clase para experimentar también mejor yo cuáles fueron las ideas de su metodología en desarrollar una técnica dancística. Entonces, ahí creo que hay un pequeño problema que siempre tuvo ella con lo académico, ¿no? De ser mujer, presentarse en escenarios, bailar danzas eróticas, sensuales, al mismo tiempo reclamar una posición académica, decir, bueno, yo soy también académica. Y hay otra mujer que es menos conocida aún, Pearl Primus, que también fue bailarina afroamericana y antropóloga, con muchos trabajos muy interesantes, y ahí es ya menos conocidos los trabajos, pero sí en los archivos están, y recomiendo también de revisar justamente aquellas mujeres, ¿no? Con ideas en los años de 1940, 50, 60, pensando en esa reflexividad que hoy estamos utilizando a menudo como concepto, ¿no? De dónde estamos nosotros, qué hacemos, que esas mujeres como Pearl Primus y Catherine Dunham en su momento no lo decían así, yo estoy haciendo un trabajo reflexivo, pero constantemente reflexionaron, si uno lee sus trabajos, sobre la diáspora africana, el movimiento y la relación entre danza, el ser humano, y desde su posición de ser mujer afroamericana. Entonces, incorporando esa cuestión de producir conocimiento comunitario en conjunto con los bailarines, con los alumnos. Entonces, son cuestiones que hoy hablamos a menudo con términos, ¿no? Con neologismo como reflexividad, pero en realidad aquellas mujeres ya trabajaron desde este enfoque, ¿no?
Bien, a ver, ¿alguna pregunta más? No sé, ¿alguien quiere levantar la mano? Tenemos, como me avisó hace tiempo, tenemos como, ahora quedan como 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Horacio, por el elogio. Es muy gratificante saber que la gente que se ha conectada en este horario para nuestra pequeña mesa aquí. También quiero anunciar y tal vez para asistir, esta tarde tenemos una presentación del libro también. También junto con Erika hemos publicado una compilación que se llama Performances Culturales en América Latina, Estudios de lo Popular, Género y Arte. Y esta tarde a las 14:15 del horario de LASA, tenemos esa presentación del libro, que es una compilación donde participo yo, donde participa Erika, pero también otras colegas y colegas de Brasil, de México, de Perú, de Argentina, de Chile y de Colombia. Así que fue un trabajo realmente transnacional y queremos, bueno, invitarles a todos ustedes también asistir esa presentación del libro que va a ser a las 14:15, 14:15, en una sesión que van a encontrar en el programa como presentación del libro. Bien,